1928. Hipólito Yrigoyen vuelve a ganar las elecciones por abrumadora mayoría. En 1930, Yrigoyen es derrocado por el general José Félix Uriburu, personero de la oligarquía. En agosto de 1931, Uriburu convoca a elecciones nacionales, pero inhabilita por decreto a los candidatos de la Unión Cívica Radical. 8 de noviembre. Como resultado del fraude, asume Agustín P. Justo, quien había sido designado comandante en jefe del ejército durante el gobierno de facto de Uriburu. Justo continúa con la política de Uriburu. Estos años pasarán a la historia como la década infame . Muy bien, yo puedo decir todo lo que se refiere y está ligado directamente a mi persona. Toda la revolución justicialista yo la he vivido desde el comienzo, aunque indudablemente no soy yo solo el que ha hecho la revolución, como algunos creen y me echan la culpa, sino que son miles de personas que han intervenido. Lo que yo puedo hacer es decir cuál ha sido mi intervención y en qué sucesos he vivido yo la revolución justicialista. Con lo que indudablemente presentaré algunos aspectos que no son conocidos y que son interesantes porque en cierta medida yo he sido el ideólogo y el realizador de la revolución justicialista. Todo esto comienza con el año 1938. Yo había estado hasta el año 37 en Chile de agregado militar. Llegué al país de vuelta y fui destinado al Estado Mayor General del Ejército, a la División Operaciones. Allí estaba realizando el trabajo que realizan los oficiales de Estado Mayor en el Estado Mayor General. Y un día me llamaron del Ministerio de Guerra. Era ministro de Guerra en ese entonces el general don Carlos D. Márquez, uno de los generales más distinguidos que ha tenido nuestro ejército. Un hombre de una gran cultura, muy serio, muy honesto, y a quien yo conocía mucho, porque había sido él oficial del Colegio Militar cuando yo era cadete. Bueno, me daban una misión en Europa, una misión de estudio. Esa misión de estudio tenía por objeto estudiar las tropas de montañas y traer para el país lo que más pudiera convenir para el perfeccionamiento de nuestras fuerzas de montaña. Pero, colateralmente con eso, el general Márquez, el ministro de Ejército, me dijo: va usted en una misión de estudio, pero indudablemente nosotros estamos en la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Ya esto es una cosa que está perfectamente definida y que no sé cuánto tiempo tardará en producirse la Guerra Mundial. Y a la vez que usted desarrolla su misión de estudio me va a informar personal y directamente a mí, porque indudablemente me interesa, me dijo, no las operaciones militares que se puedan iniciar, porque para eso hay otros organismos que lo hacen. En cambio, yo necesito que usted me informe, diremos, sobre lo que el drama sangriento y apasionado que es la guerra tiene en sus grandes consecuencias y en sus grandes causas. Usted ha sido profesor de la materia de estrategia en la Escuela Superior de Guerra, de manera que en esto yo entiendo que es un hombre altamente capacitado y espero esa información. ¿Eso era el año? El año 1938. 38. Bueno, en estas condiciones, pensando, gracias, en sacar el mayor provecho, diremos, cultural, era
la primera vez que yo iba a Europa, de manera que quería aprovechar esto bien a fondo. Es así que se daban allí unos cursos de cultura general, en los que se estudiaba mucha organización, mucha economía política. De modo que aproveché esos cursos. Yo había asistido como oyente a los cursos de la Facultad de Economía en la Argentina y francamente me habían embarullado demasiado. Siempre me ha gustado la economía política, pero allí no, todavía estaban con Adam Smith y todas esas cosas ya un poco pasadas del término en el año 38. Y entonces empecé a hacer viajes. Yo recorrí Alemania, recorrí Italia, recorrí Francia, visité toda la parte de sur de Rusia, sudoeste de Rusia. Eso me permitió también ver otros aspectos que para mí eran totalmente desconocidos. Una cosa es lo que le cuentan a uno y otra cosa muy distinta a lo que uno ve. Especialmente en los aspectos sociales, que ya se veía una digamos, evolución acelerada. Y la influencia de la Revolución Rusa, que había sido muy fuerte en toda Europa. Ya se notaba esa evolución en marcha. Indudablemente toda esa evolución en marcha se detuvo desde el momento en que se declaró la guerra. Estando yo en Roma, asistí a la lunata final donde declaró la guerra a Italia, y ya estaba toda Europa convulsionada y las operaciones habían comenzado en Polonia. Vi todos los Wochenschau alemanes que eran los documentales de la invasión de Polonia, y en consecuencia seguía perfectamente bien la guerra. Ya la guerra estaba en pleno desarrollo, había pasado el año 38, había pasado el año 39 y estábamos en el año 40 de la guerra, donde estaba toda la invasión alemana, etc. Bueno, ya para mí el problema personal estaba cumplido y también el de la misión que había recibido lo tenía también cumplido. Entonces pensaba en regresar al país en el mes de mayo de 1940. Cuando llegué al país, naturalmente era un observador adelantado, di una información exhaustiva en el Ministerio de Ejército y di algunas conferencias también a los oficiales, etc. Cuando yo terminé esas conferencias, indudablemente la gente creía que yo era comunista o socialista, ¿no? Por las ideas que traía, pero eran ideas que yo había recogido aquí en Europa frente a una evolución social muy acelerada que había caracterizado el periodo de preguerra. Claro, las guerras detienen la evolución. Ya una vez que se declaró la guerra, esa evolución en el orden social quedó en cierta medida muy detenida. Cuando llegué a Buenos Aires, estaba en plena alteración, diremos así, de las formas institucionales, había un poco de caos, estaba en el gobierno el doctor Castillo y ya se hablaba de elecciones para un futuro cercano. Esas elecciones, indudablemente ya, como se hacían las cosas en aquellos tiempos, estaban un poco amañadas. Ya sonaba para candidato de reemplazo el doctor Robustiano Patrón Costas. Tomé contacto nuevamente con algunos oficiales, sin ninguna otra intención que la profesional, hasta que un día se me presentaron allí un grupo de coroneles y me dijeron: esto no puede ser, aquí se va a hacer un fraude electoral y nosotros hemos escuchado todo lo que usted nos ha dicho sobre las cuestiones sociales y políticas de Europa y sus ideas fundamentales sobre estos problemas, y no hemos perdido nuestro tiempo. Nosotros hemos organizado ya más o menos en el ejército la posibilidad de contar con el apoyo de jefes y oficiales del ejército para tomar el gobierno, dar un golpe de Estado e impedir estas elecciones que ya se preparan con un marcado fraude. Bueno, yo le dije: cuidado, yo creo que tenemos que andar continuo y despacio, porque eso de tomar el gobierno hay que pensarlo dos veces, porque tomar el gobierno para fracasar después en el gobierno, mejor no tomarlo. En consecuencia,
le dije yo, bueno, me dijeron ellos, usted nos ha hablado de una revolución que cree que es indispensable en el tiempo que estamos viviendo, y nosotros querríamos que usted fuera el orientador de esa revolución, y nosotros tomaríamos el gobierno solamente para hacer un gobierno administrativo para que el país no sufra, y usted se encargaría de realizar, digamos así, cuánto nos ha dicho sobre la revolución social que usted piensa que debe realizarse en el país para ganar tiempo y colocarnos en una posición en que el futuro marcará indefectiblemente. Muy bien, le dije yo, ustedes me perdonarán que yo tome mis recaudos, denme 15 días de tiempo y entonces sí aceptaré la misión que ustedes me están asignando. En fin, cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente y que era una cosa posible, llamé a los coroneles y le dije, bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, diremos así, de la revolución justicialista y realmente el realizador. Claro, yo les pedí que no me diesen a mí ningún cargo en el gobierno ni a ninguna de esas cosas porque yo tenía que trabajar, ¿no? Esto no era una cuestión tan simple. Una revolución necesita una preparación humana y una preparación técnica que no se pueden improvisar porque deben ser a base de una realización. Así se produce la revolución del 4 de junio. Esa revolución, en realidad, de verdad, es el punto de partida, es el golpe de Estado que nos posibilitaba a nosotros preparar desde el gobierno la revolución. Aspecto que es muy importante considerar porque la preparación de una revolución desde la oposición es muy diferente a realizar una revolución desde el gobierno. Ello nos permitió iniciar la preparación humana. Bien, cuando se pasa el general Farrell a ser presidente provisional en reemplazo de general Ramírez, los jefes y oficiales de Campo de Mayo me impusieron a mí, que tenía que ser yo el ministro del ejército. Indudablemente no estaba dentro de las funciones que habíamos acordado. Sin embargo, tuve que aceptar por la presión de los jefes y oficiales. Fue así que yo dije, bueno, yo acepto el Ministerio de Ejército, lo manejaré en la forma que pueda, pero yo necesito que ustedes me nombren presidente del Consejo Nacional del Trabajo. Era un Departamento Nacional del Trabajo, un organismo oscuro y trascendente que estaba funcionando desde hacía mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin ningún objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los jefes oficiales que me fueron a ver. Les dije eso, en fin. Ellos se ríen, dicen, ¿cómo que lo nombramos ministro de Ejército quiere ser secretario de Trabajo y Previsión? Indudablemente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo, al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango de ministerio, y desde allí comenzar la preparación humana de la revolución. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido, si no avanzaba en manera alguna. La única fuerza cívica que conserva su estructura y su potencia es el justicialismo. Y dentro de él, la clase trabajadora. Esta fuerza representan el eje del movimiento revolucionario nacional. ¿Pero qué es lo que define a una persona hoy en Argentina como peronista? Bueno, peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista. Por otra parte, nosotros esto lo hemos aclarado bien en el movimiento. Hay un decálogo del peronista,
donde se dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. De manera que, persuadido de esa verdad, eso es ser peronista. Indudablemente que en este momento hay un desplazamiento natural hacia el peronismo, que nos lo da el éxito de toda esta larga lucha de los 16 años pasados del 55 hasta ahora. En eso no hay que extremar las cosas. El movimiento peronista jamás ha sido ni excluyente ni sectario. Nuestro movimiento, por ser de una tercera posición, es un movimiento de gran amplitud. Eso es el peronismo. Ahora, dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadorismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. Y yo a todos les digo exactamente lo mismo. Vean, señores, cuando nosotros formamos el justicialismo, vinieron hombres conservadores, como el doctor Remorino. El doctor Remorino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, del riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista, un buen servidor, gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas, como Bramuglia, como Borlegui, como, en fin, un montón. Y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón, e incorporarlos a servir al movimiento. En este sentido, ¿sabes? Yo me doy cuenta, con todo lo que ha pasado en el país, yo pienso que habrá un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo o ignorante, o algún bruto también. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio. El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. De manera que en todo esto que uno va echando a la balanza de la apreciación de los hombres, debe servirle para calificar y para compensar. Eso es conducción. Los hombres son útiles en la medida de su capacidad y de su buena intención. El hombre bien intencionado, aun cuando no sea muy capaz, suele servir. Es indudable que el hombre no puede ser perfecto. Entonces tiene sus pasiones y tiene sus intereses. Las pasiones y los intereses individuales son los que desvían y deforman la actuación peronista. Porque no podemos pedir que en cada peronista haya un santo o un héroe. Eso no sale todos los días. Es bastante con que sea un hombre, con sentido y con sentimiento peronista. Es lo más que podamos exigir. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todos será no ser un hombre del pueblo. En la política esto es tan cierto como en la vida. En consecuencia, todas esas condiciones son las que debe reunir un peronista o un justicialista. El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. Y allí radica el derecho de que cada uno tiene de sentir y de pensar para el beneficio común, como lo establece el viejo apotegma peronista. Que todos sean artífices del destino común,
pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida de poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y dignificarlo. Eso es, en pocas palabras y en una gran síntesis, el movimiento justicialista. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Dice Mao Zedong que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. Esto lo hemos observado todos. No hay peronista que no haya observado este tipo de disidencia, siempre sospechoso, pero más que nada negativo para el trabajo de conjunto que debemos realizar. En el movimiento peronista eso tiene su remedio, porque el movimiento peronista ha sido creado y conducido en forma que desarrolle sus propias autodefensas. En esto hay una tremenda similitud entre el organismo fisiológico y el organismo institucional. En el organismo fisiológico ocurre un fenómeno del cual debemos aprender. Si el hombre no tuviera sus autodefensas, hace miles de años que habría desaparecido de la Tierra. Solamente son las autodefensas las que conservan la especie. No son ni los médicos ni la penicilina, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo se generan esas autodefensas? El promotor de ello es el microbio, el germen patógeno que entra al organismo, que a su vez genera sus propios anticuerpos, de lo que salen las vacunas o las indemnidades que crean las propias enfermedades. Ese microbio genera sus anticuerpos y son esos anticuerpos las autodefensas del organismo. En lo institucional pasa lo mismo. Cuando el movimiento justicialista fue creado, yo me persuadí de esta necesidad y de esta verdad y dejé actuar al movimiento con la mayor libertad posible. Cada uno hizo lo que quiso dentro de eso. Claro que eso dio lugar a que aparecieran algunos de los que se denominan traidores en la política, o tránsfugas, como le llaman otros. Pero, ¿qué son los tránsfugas o qué son los traidores dentro del organismo institucional de la política? Y son los microbios, son los gérmenes patógenos que entran en el organismo. Y tan pronto entran, generan sus anticuerpos igual que el otro microbio y crean las autodefensas para la organización institucional. Por eso hemos visto muchos actos de esas autodefensas que ya se han producido dentro del movimiento. Es decir, el movimiento se defiende por sí, porque los movimientos o los partidos políticos o las organizaciones institucionales que no tienen sus autodefensas desaparecen, como habría desaparecido el hombre si no tuviera las suyas. Por eso, la conducción de un movimiento político hace pensar en la necesidad de dar esa absoluta libertad. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política.
En 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó una apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Claro, todo esto es consecuencia de poner en armonía la necesidad de crear las autodefensas, dando absoluta libertad de acción a todo el que se desempeñe dentro del movimiento. Eso tiene favorable la creación de las autodefensas. Naturalmente que en la vida no todos los factores son favorables. Hay un factor desfavorable y es el que muchas veces se empeñan en lucha fracciones de nuestro movimiento en contra del objetivo común que perseguimos. La conducción debe de ejercer sobre todas esas fuerzas sin violencia su acción persuasiva, que es lo que trato de hacer yo. Es decir, que el que conduce en conjunto debe de ser una suerte de Padre eterno que bendice orbe et urbis, e influenciar a todos para que esa bendición los alcance en forma de encaminarlos hacia el objetivo y desviarlos de los objetivos sospechosos o que sostienen los intereses parciales. Porque en política, sobre todo en el ambiente dirigente, es donde están todos los problemas. En la masa no hay ningún problema. Es que los dirigentes a menudo, cada uno de ellos lleva un gallito bajo el brazo y defiende sus intereses o los intereses de su gallito. Esto es indudablemente en este momento perceptible, pero que debe ser corregido. Cuando hay dirigentes que no están en lo que están todos los demás dirigentes, hay que desconfiar de ellos. Esos andan en algo inconfesable, aunque den otras razones. Y eso nosotros lo hemos tenido en evidencia durante estos 16 años muchas veces. Sin embargo, la misma organización sindical o el movimiento se ha encargado de aplicar las sanciones que las autodefensas han aconsejado. Cualquiera sea el escenario en que se lucha por la misma causa. De manera que no hay que mirar al costado para ver qué hace el compañero, hay que mirar al frente para ver qué hace el enemigo. Es decir, que desde los que trabajan en todos los frentes de superficie, a los que trabajan en, digamos, en las acciones organizaciones de activistas y estratégicas, es toda la parte... Todos están luchando por lo mismo, porque el dispositivo de la lucha táctica necesita estar articulado. Otros están en una acción de superficie, otros están en una acción violenta y activa, otros están preparando para la futura acción con estudios tecnológicos, etc. Cada uno de ellos está trabajando para lo mismo. ¿Cómo identificamos al aliado y al enemigo? Usted ha definido al compañero y al traidor. ¿Puede definir al aliado? Bueno, un aliado es el que trabaja por la misma causa que trabajamos nosotros. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo,
Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Todo el que lucha por la misma causa que lucho yo es un compañero de lucha. Piense como piense, y sobre todo nosotros no tenemos que tener suspicacias en ese sentido, porque ninguno de los grupos que se incorporan al peronismo, con buenas y algunas veces con peligrosas intenciones, nos hará peligrar a nosotros, porque todavía habría conseguido teñir el océano con un frasco de tinta. Ellos y nosotros en toda la marcha de nuestro movimiento hemos demostrado que no ha habido fuerza política capaz de enfrentarse con nosotros. Y en el futuro la habrá menos, porque hoy ya estas cosas se están esclareciendo suficientemente como que para cada argentino pueda pensar lo que le conviene al país. Ahora, indudablemente, quizá eso no sea lo que le convenga a él, por diremos, la compartimentación de intereses. Pero lo que le interesa y conviene al país es indudable que son la realización de nuestras ideas, y no las que acaban de fracasar a través de esta dura, amarga y triste experiencia de 16 años de desorganización, de desgobierno, de injusticia y de arbitrariedad. Los enemigos de la patria son los enemigos del pueblo. La Argentina actual es un satélite del imperialismo yanqui, y su gobierno está al servicio de la oligarquía y de la burguesía. Su pueblo, lógicamente, está tan en contra del imperialismo como de la oligarquía y la burguesía, pero especialmente opuesto al gobierno que los sirve y a las fuerzas de ocupación que lo hacen posible. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Si en esta situación de guerra, como usted dice, general, cada compañero lucha como puede o con los medios que tiene, y que no todos pueden ser héroes o combatientes, ¿cuál es el tipo de solidaridad y de unidad que debemos tener todos los peronistas? ¿Y qué solidaridad debe brindarse a aquellos compañeros que están realizando la lucha activa y armada? Es decir, aquellos que están arriesgando no solo su bienestar, sino también su vida. Bueno, naturalmente, por principio, cada peronista debe ser solidario con cualquier otro peronista que luche en cualquier otra parte. Naturalmente que esta gente que se está sacrificando es la que merece nuestro mayor respeto y nuestro mayor estímulo. Nosotros no solamente somos solidarios con ellos, somos solidarios con todos los que están en el dispositivo luchando, cada uno a su manera, porque aquí cada uno lucha de acuerdo a las condiciones que tiene para luchar. Él agrega una pequeña acción. No se le puede pedir a un movimiento multitudinario como el nuestro que esté formado por santos ni por héroes. Hay héroes y hay santos, pero no son todos, los demás son hombres. Entonces, somos solidarios en mayor medida con aquellos que se someten a un mayor sacrificio. Eso es lo usual y eso es lo natural. Por eso digo, la solidaridad de que yo he hablado para conseguir la unidad. La unidad nos da la fuerza. La solidaridad nos da la cohesión y mantiene esa cohesión. Y la organización utiliza ese dispositivo dándole las formas naturales para la ejecución de las misiones a que van a ser sometidos. Pero la solidaridad es la base de la cohesión. Y esa solidaridad es la que hay que cultivar, de un sector para otro de la misma manera. Y de eso he hablado ya mucho con los dirigentes. La solidaridad nuestra está ya en una apotegma peronista que dice que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Y si esto se trata en el campo de la lucha, si en el campo normal de todos los días es una verdad, en el campo de la lucha activa, bueno, es una realidad que debemos de apoyar con toda nuestra fuerza, si queremos seguir luchando y si queremos vencer. Que la articulación
tanto del dispositivo estratégico como del dispositivo táctico para la lucha, trae en algunos sectores un cierto grado de confusión, porque no todos pueden comprender y conocer lo que se está realizando a su lado, lo que indica que cuando uno está en una lucha de esta naturaleza y está conducido en una lucha de conjunto, cada uno debe mirar al frente, no mirar al costado, ¿sabe? El compañero está también en una tarea y en una acción. ¿Cuáles son las fuerzas que en este momento, por ejemplo, están en acción? Hay fuerzas sociales, fuerzas económicas y fuerzas políticas. Cada una de ellas tiene una misión. Están coordinadas y están conducidas. Eso es lo que da el dispositivo. El dispositivo aquí no es esquemático, los dispositivos políticos son de acuerdo a las circunstancias, cómo surgen las articulaciones. La sabiduría está en poderlas encaminar coordinadamente hacia un objetivo y una acción común. Es lo que se está haciendo actualmente en la conducción de nuestro movimiento. Indudablemente que en este momento, dentro del panorama nacional y enfrentado a la dictadura, hay tres acciones. Una es la guerra revolucionaria. Otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, etcétera, con los generales y todo eso. Y el otro es la línea pacífica de la normalización institucional. Son las tres acciones que se están realizando. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las garantías necesarias. ¿Por qué? Porque esta es una dictadura, pero lo que los militares quieren después de una insurrección es hacer otra dictadura. Quizá sea peor que esta, porque esta es una dictadura vencida y puede venir una vencedora, y esa es más peligrosa, y sobre todo por el tiempo. Quizá el camino mejor fuera la normalización institucional, porque es la que se puede alcanzar en menor tiempo. Ahora tiene un inconveniente, la mala intención. E indudablemente que se pretende hacer una trampa como nos han venido haciendo en los 16 años de guerra que llevamos. Porque piensen que esto son 16 años de guerra en los cuales hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo, no dejarle levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. Pero siempre que un enemigo se siente vencido, busca la negociación, busca la mesa de negociaciones. Vean ustedes lo que está pasando en Vietnam, que es un ejemplo de la guerra regular, la guerra internacional. Muy bien, estos señores están matándose allá en Vietnam todos los días, sin embargo en París ya están en la 120 reunión de la Conferencia de la Paz. Es decir, se va a negociar, y en la negociación cada uno quiere sacar ventaja. Y algunos, como nos pasa a nosotros allá en nuestra guerra, quieren hacer trampa. Pero para que se pueda hacer trampa en una mesa de negociadores tiene que haber un tramposo, pero tiene que haber un tonto que le haga el juego, ¿no? El secreto está en que ese tonto no exista. Y que sabiendo, nosotros tenemos una larga experiencia, ¿qué ha venido pasando en el país durante los 16 años? Cada vez que han hecho una acción nos han querido meter la mula. Diga que nosotros no hemos dejado y seguimos a la lucha. Bueno, pero ahora este puede ser un intento más, porque ya tenemos esa experiencia. Los hombres que están negociando ahora del otro lado, frente a nuestro, son los mismos que antes nos hicieron trampa. Le hicieron trampa al pueblo, no a nosotros, con los gobiernos pseudos constitucionales y las dictaduras que le sucedieron.
Y la obra de Eva Perón solamente puede apreciarse contemplando el panorama argentino durante los 10 años de nuestro gobierno. Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso hacer nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. El 15 de enero de 1944, la tierra tembló. Estalló en 1000 pedazos y se tragó la ciudad de San Juan en 1 minuto. 9.500 hombres, mujeres y niños quedaron sepultados entre los escombros. La ciudad quedó reducida a una nube de polvo y espanto. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se puso al frente de la cruzada solidaria. Movilizó aviones, trenes y camiones con víveres, medicamentos y carpas. Se armaron barrios provisorios para alojar a los sobrevivientes. Se organizaron comisiones que salieron a hacer colectas en todo el país. El 9 de octubre, un grupo de oficiales le exige al presidente Farrell la inmediata renuncia de Perón a sus cargos. 11 de octubre, Perón es detenido y enviado a la isla Martín García. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado.
Evita se instala en el Ministerio de Trabajo. Desde allí planifica y dirige para todo el país las tareas de atención de todo tipo de problemas que requerían soluciones urgentes. Nace así el más colosal himno a la solidaridad que se conozca, la Fundación Eva Perón. 2 veces a la semana, por lo menos, dedico la tarde a esa misión de intermediaria entre los humildes y Perón. Hay de todo en esas tardes de ayuda social. Estas son las audiencias secretas, porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta, pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces me dicen las cosas en voz baja, al oído, y muchas veces llorando. Cada tarde desfilan ante mí centenares de almas destrozadas por el egoísmo de los hombres. Desde su creación en 1946 hasta 1954, la Fundación repartió durante las Navidades y Días de Reyes aproximadamente 36 millones de juguetes que hicieron la felicidad de los niños argentinos y de países hermanos y otras latitudes. La Fundación se ocupó de que en ningún hogar argentino faltara para las festividades de Navidad y Año Nuevo la humilde sidra y el pan dulce, el mismo pan dulce y sidra que alegraban la mesa de Perón y Evita.